Buenas tardes, chicos. Bueno, continuando con los temas que venimos dando, entonces hoy vamos a hablar también sobre la logaritmación, ¿sí? Que la logaritmación nos dice que es una operación inversa a la potenciación. Esta operación nos permite hallar el exponente cuando se conoce la base y el exponente. Se conoce la base y el exponente, ¿sí? Entonces, acá tenemos, como habíamos dicho, que todas las operaciones, lo que es la potenciación, la radicación, la logaritmación, son operaciones inversas. ¿Por qué? Porque todas dependen de qué. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en el video, aquí tenemos la estructura de la potenciación, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que las partes de la potenciación son la base, el exponente y la potencia, ¿sí? Ahora, como es la inversa del logaritmo, entonces el logaritmo va a estar compuesto ¿por qué? Por una base, por el logaritmo y el antilogaritmo. Entonces, como pueden ver, la potencia tenemos la base. Entonces, en este caso, cuando vamos a pasar al logaritmo, la base pasa siendo ¿qué? La base del logaritmo, es decir, que el número que esté acá pasa a ser la base que va a acompañar el logaritmo. Ahora, la potencia, que era el resultado, viene a ser el antilogaritmo, es decir, el número que va a acompañar a todo el logaritmo completo. Y la c, pues, es el resultado, ¿sí? de este logaritmo. Entonces, ya no se les olvide las partes del logaritmo, que es la base del logaritmo, el logaritmo y el antilogaritmo. Que esta estructura del logaritmo hace referencia a ¿qué? A la estructura de la potenciación. Miren que si observan los colores de las letras, entonces se hace el intercambio, ¿sí? Para poder realizar. Entonces, ahorita mediante un ejemplo les voy a explicar cómo resolver logaritmos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo que nos dice encontrar el logaritmo de base 3 de 79, ¿sí? Entonces, para poder nosotros trabajar los logaritmos es muy importante que tengamos claro, que ya ustedes pues vieron anteriormente, que entonces vamos a trabajar con la descomposición del producto como en factores primos, ¿cierto? Entonces vamos a descomponer en factores primos el número ¿qué? 729. Siempre que vamos a trabajar un logaritmo hacemos esa función o ese proceso. Entonces vamos a descomponer el número 729 en factores primos. Entonces 729 lo vamos a descomponer en los factores primos, ¿verdad? Entonces 729 pues no tiene segunda, entonces vamos a trabajar con los números primos, entonces trabajamos con el número 3. Tercera de 729 es 243. Tercera de 243 es 81, ¿cierto? Tercera de 81 es 27. Tercera de 27 es 9, porque 9 por 3, 27, ¿cierto? Tercera de 9, 3, 3 por 3, 9 y tercera de 3, 1, ¿cierto? Entonces ya tenemos acá la descomposición en factores primos del ¿qué? Del número 729. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hallar un logaritmo. Descomponemos el producto de sus factores primos, ¿ok? Y hacemos este proceso. Ahora, ¿cómo vamos a representar el logaritmo? Entonces, muy fácil. Vamos a trabajar, es decir, a sacar acá el producto, ¿cierto? La multiplicación para poder trabajar. Entonces tenemos que 729, perdón. Entonces, vamos a hacer, aquí tenemos, ¿cuántos 3 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Como es el mismo número, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto nos va a representar que es 3 a la 6. ¿Por qué 3 a la 6? Porque 3 son, ¿cuántas veces se está repitiendo el 6? El 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería 3 a la 6, ¿verdad? Entonces, si hacemos 3 a la 6, ¿cierto? Entonces, al hacer 3 a la 6, esto nos va a dar ¿qué valor? Nos da ¿qué? 729. Es decir, que multiplicamos 3 veces a la 6, ¿cierto? El valor de 3 y nos da ¿qué? 729. Luego, ya sabemos en la anterior gráfica que yo les había mostrado de cómo era la estructura del logaritmo, entonces habíamos dicho que la potenciación tenía una forma y la logaritmación, entonces ya sabemos, ¿cierto? Ya tenemos acá, representado acá, entonces tenemos la forma de que el logaritmo, la estructura del logaritmo es logaritmo
base B de A igual C, ¿cierto? Y aquí tenemos una estructura, ¿cierto? Que esto sería la base, ¿cierto? Esto sería el exponente que es C y este sería la potencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría ese logaritmo? Entonces, el logaritmo de base 3, ¿cierto? El logaritmo de base 3, entonces quedaría de base 3 de 729 es igual a ¿qué? A 6. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo aquí la estructura, es decir, la C va a ser ¿qué? El logaritmo, ¿cierto? En este caso la C aquí es ¿qué? 6. El A va a ser ¿qué? La potencia, que en este caso, pues aquí sería A, perdón. Aquí sería A, teniendo en cuenta la estructura, ¿sí? Y la B sería la base, ¿cierto? Entonces el logaritmo de 3 de 729 es igual a 6. Vamos a hacer otro ejercicio para poder entender. Otro ejemplo que es el logaritmo de base 5 de 125. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos la descomposición en factores primos, ¿verdad? Entonces empezamos con 5, ¿cierto? 25, ¿cierto? 25 por 5, 125. Aquí sería 5, 5 por 5, 25, quinta de 5, 1, ¿cierto? Entonces, al tener eso, entonces tenemos que 5, 5 y 5 se está repitiendo 5 veces, ¿cierto? Entonces quedaría la potenciación 5 a la 3, ¿cierto? Ahora, ya teniendo la potenciación, ¿cierto? Que es lo mismo, entonces resolvemos acá. 125, ¿verdad? Ahora, esto sería ¿qué? La base, esto sería el exponente y este sería la potencia, ¿cierto? Entonces sabemos que en logaritmo, la estructura ¿cuál es? Logaritmo de B, ¿cierto? Por A igual a C, ¿cierto? Entonces, el logaritmo de 5 de 125 va a ser igual a ¿qué? A C. ¿Y C cuál es? 3, ¿cierto? Y ya tenemos la respuesta, es decir, que el logaritmo de 125 va a ser ¿qué? 3. Vale, muchachos, entonces, así van a ser los ejercicios que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos pendientes por medio del WhatsApp. Un abrazo.